Ok. Bueno, muy bien. El siguiente tema es acerca de medición de agua superficial. Básicamente es el capítulo 6.3 que se ubica en el libro El Vente Chao y también hay bastante información en el de Billón. Yo hice un resumen en esta presentación donde les voy a hablar brevemente de lo que es el escurrimiento y también lo que es el flujo base y los métodos de separación. Entonces, en el caso, por ejemplo, cuando nosotros tenemos el escurrimiento, bueno, ya lo vimos cuando estuvimos viendo todos los procesos en el balance hídrico y todos los procesos del ciclo hidrológico. Uno de esos procesos era el escurrimiento y básicamente, ¿verdad? Es el agua que llueve, no logra penetrar como infiltración y llega directamente a la superficies de los cuerpos de agua. Sin embargo, hay una pequeña cantidad de agua que logra infiltrar, pero que inmediatamente o en el muy corto plazo logra volver a salir a lo que es el cauce del río. Y eso es lo que llamamos el interflujo, que es ese flujo subsuperficial que se da inmediatamente después o en el proceso de la precipitación y que sí cuenta como escurrimiento muchas veces. Aquí tenemos los tipos de escurrimiento. Vean que tenemos entonces el escurrimiento netamente superficial con influencia del interflujo o el flujo subsuperficial y bueno, sí, y también está el base flow, que el base flow ya es o el flujo subterráneo, es un flujo que llega a salir hacia algún cuerpo de agua. Y este flujo se da a capas más profundas del terreno, eh, tomándose en consideración inclusive horas después de que haya ya drenado toda la cuenca o inclusive días después de que los eventos de precipitación hayan pasado. Bueno, ahí tenemos el escurrimiento subterráneo. Vamos a correr esto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo medimos el escurrimiento superficial? Bueno, muy sencillo, por medio del caudal. Y eso, bueno, todos ustedes ya llevaron hidráulica y saben que el caudal es igual a velocidad por área, ¿verdad? ¿En dónde? En una sección transversal. Cuando estamos hablando de un río, obviamente vamos a tomar esa sección transversal, todo el área mojada que tiene ese río. Y los ríos son muy irregulares, o sea, no son como canales, por ejemplo, que a veces son con secciones muy regulares, ya sea trapezoidales, rectangulares, triangulares, etcétera, sino que la distribución de la sección transversal es muy cambiante. Aquí tenemos, por ejemplo, esto sería lo que llamamos un hidrograma, que básicamente el hidrograma es un gráfico de caudal con respecto al tiempo. Y entonces así se ve, por ejemplo, aquí tenemos una sección transversal y tenemos el caudal. Entonces ahora la idea es cómo medimos ese caudal. Vean que, por ejemplo, aquí ya pasó el evento de precipitación, entonces veamos que el escurrimiento superficial y el interflujo o subsuperficial se dan el escurrimiento superficial inmediatamente cuando está sucediendo la precipitación y posteriormente la cuenca tiene que drenar toda esa agua. Entonces, aunque ya haya parado de llover, puede pasar unas horas adicionales, dependiendo del tiempo de concentración, después lo vamos a estar viendo, de esa cuenca, que toda la cuenca drenó a ese punto. Pero después de eso, viene también ese flujo subsuperficial que está dándole agua al caudal, al río. Y en ese caso, eso toma unas horas adicionales. Y después, cuando ya ha pasado varios días, como este es el caso, por ejemplo, vemos que tenemos una presencia de caudal y sin embargo no viene de flujo subsuperficial ni viene de escurrimiento directo.
Entonces, en ese caso viene del agua subterránea. Y eso es lo que nos va a definir si un flujo, por ejemplo, es continuo o es efímero. En el caso de flujo continuo, siempre la mayor parte del año, o casi que todo el año, la sección transversal mantiene una condición de escurrimiento, o sea, de caudal. Y en el caso de uno efímero, vean acá, viene la temporada seca y no hay nada de agua, que es mucho del caso, digamos, de algunos ríos, por ejemplo, en Guanacaste. Y el hidrograma ya no se vería de esta manera, ¿verdad? Que durante todo el año siempre tenemos caudal, sino que en la temporada de lluvia, por ejemplo, es donde levanta o hay presencia de caudal, y en la temporada secas, por ejemplo, hay ausencia de caudal completamente. Aquí tenemos entonces, Perdone, ¿sí? ¿podría volver a explicar lo del flujo efímero y continuo, por favor? Sí, en este caso es continuo porque siempre hay presencia de agua en la sección transversal del río, ¿verdad? Entonces vea que aquí en todo el año siempre hay agua, ¿verdad? Que aquí, por ejemplo, se mantiene más o menos en 8 metros cúbicos, siempre con presencia de agua, nunca llega a cero. En cambio, en uno efímero, cuando hay temporadas secas muy prolongadas, o en algunos casos menos prolongadas, dependiendo del tipo de río, usted entonces va a tener periodos donde el caudal básicamente es cero, o sea, donde no hay presencia de agua en el cauce. Esto pasa en algunos ríos, en regiones secas, ¿verdad? Tal vez regiones muy montañosas, donde la estación seca se hace muy prolongada. Gracias. Con gusto. En el caso de el hidrograma, como les estaba mencionando, este es un hidrograma y básicamente toda el área que encontramos debajo de esta curva es el volumen o la cantidad de agua que está pasando sobre en esa sección transversal. Y esto se define en una sección transversal determinada. Y ahora, ¿cómo nosotros lo medimos? ¿Verdad? Ahora lo vamos a ver. En el caso aquí tenemos las partes de un hidrograma, ¿verdad? Que básicamente este hidrograma es este mismo. Este hidrograma, o sea, cada una de estas ondulaciones se define por un segmento que va desde A a B, donde es la curva de descenso o de recesión de flujo base. Aquí tenemos un periodo donde no ha llovido, por ejemplo, puede pasar, no sé, 15 días, una semana, donde no hay lluvia. Entonces, en esa sección transversal en específico, vamos notando un decrecimiento de la contribución del flujo subterráneo. Y generalmente esto acá tiene una pendiente, ¿verdad? Luego, cuando empieza la lluvia, empezamos a ver en esa sección y las gotas de lluvia empiezan a llegar en esa sección transversal y empezamos a medir ese caudal, empezamos a notar un ligero o bastante aumento en la escorrentía. ¿Hasta que qué? Hasta que llegamos a un caudal pico, que sería el punto C. Después, ya la lluvia aminora y entonces se va generando poco a poco en esa sección transversal a la salida de una cuenca un descenso, una curva de disminución, ¿verdad? Este segmento. Y aquí es donde se está dando todavía el aporte de ese escurrimiento, o sea, tenemos escurrimiento superficial, una parte también de subsuperficial o interflujo, hasta que llegamos al punto D. En el punto D ya tenemos horas de que paró de llover, todas las gotas de lluvia desde las que se encontraban más alejadas en la cuenca llegaron a contribuir a este punto D y posteriormente de este punto D al punto E es lo que llamamos ya la curva de agotamiento, ¿verdad? O sea, esto solamente corresponde a lo que es flujo base, o sea, el aporte del agua subterránea. Entonces vean que tanto A como B, como D y E
serían los que están realizando el aporte directo de flujo base. Ahora vamos a ver cómo lo vamos a separar, porque cuando nosotros más adelante queramos estudiar cuál es la escorrentía y cuáles son las pérdidas que se dan en una cuenca y tenemos una medición de caudales en una sección transversal, es muy importante separar estos volúmenes de flujo base. Y ahora vamos a ver cómo se estaría uniendo el punto B y el punto D para establecer ese flujo base. Y en eso, pues tenemos diferentes informaciones. Entonces, vean que un hidrograma está compuesto básicamente por este flujo superficial, que es esa respuesta rápida superficial y de interflujo, y por el aporte de agua subterránea, que sería el base flow. Generalmente tiene una forma como la que se está mostrando en este primer gráfico. Es una forma suavizada donde el agua subterránea va aportando poco a poco hacia la zona. Pero esto a veces es muy complicado o difícil de poder establecer, por lo tanto hay varios métodos para poder separar este flujo base de este escurrimiento superficial. Uno de ellos, y lo vamos a ver ahora, ¿verdad? Entonces, los métodos es cómo separamos ese flujo base. Entonces, bueno, ok, lo separamos con una línea, lo separamos con una curva, lo separamos linealmente, con pendiente variable. Vamos a ver cómo. Entonces, lo primero es ubicar este punto, que era el punto D, que es justamente el momento donde ya deja de escurrir o dejamos de tener escurrimiento directo e interflujo y se genera todo el flujo subterráneo. Y este punto es el que primero tenemos que localizar. Pues resulta que esta parte de la curva de recesión se define mediante esta ecuación que tenemos acá, ¿verdad? Vean que es una ecuación decreciente exponencial. Entonces, si yo le aplico logaritmos a esta ecuación, me va a salir una pendiente K. Si yo despejo esta K, o sea, si grafico esta parte, voy a notar que hay, por ejemplo, estos son ya unos caudales reales que tenemos en una medición, son metros cúbicos y las horas en las que se midió este caudal. Entonces vean que si yo lo noto acá, tal vez se me hace difícil localizar dónde es que estaría esta pendiente K constante, que es lo que yo tengo que encontrar. Entonces, para eso lo que yo tengo que hacer es graficar este logaritmo de esta parte de la curva, no del resto del hidrograma, sino a partir del pico, probablemente en la siguiente hora, porque inmediatamente después del pico no vas a tener ya flujo subterráneo. Entonces puedes empezar o se puede empezar en la siguiente hora después del caudal pico. Entonces graficamos esto y graficamos los logaritmos, de tal forma que aquí podemos ver rápidamente dónde se da ese cambio de pendiente y dónde tenemos esa pendiente constante. Entonces localizamos el punto, ¿verdad? Vean que es en la hora 8. Bueno, aquí se veía, digamos, como muy obvio, pero a veces no es tan obvio, ¿verdad? Entonces lo tenemos en la hora 8 y procedemos entonces a realizar, ya tenemos localizado ese punto D, que es sumamente importante para los métodos que vienen a continuación. Hay un método que es sumamente fácil, sencillo, y es el método de la línea recta. Y es básicamente que vos tomás el punto mínimo del hidrograma donde viene decreciendo y tiramos o ponemos una línea recta horizontal hasta donde llegue la descarga. Y justamente entonces todo esto que está por debajo sería el flujo base y todo lo que tenemos arriba sería el caudal, el flujo de escurrimiento. Este se usa, pero es el que menos se usa por, obviamente, ¿verdad? Su imprecisión.
Luego tenemos el que ya les había comentado, que es también con una línea recta, pero es con una pendiente constante. Y en ese caso sí localizamos el punto B. Vean que aquí en este caso no se localizó el punto B, sencillamente trazamos una línea horizontal. En este caso sí localizamos este punto B, que sería este. Y aquí entonces tomamos el punto mínimo, este punto de inflexión, y trazamos una línea constante y calculamos todo el área que se localiza debajo de la curva. Para esto también se puede localizar mediante los logaritmos, o también hay otro método que es este que tenemos acá, que es el de n, que está relacionado con el área de la cuenca. Y este n es la distancia en días y justamente me va a dar dónde se localiza ese punto. Ahora, obviamente, al ser una fórmula y estar desarrollada en algunas cuencas, por ejemplo, de Estados Unidos, pues tal vez puede ser que no se aplique acá, pero digamos es un inicio para más o menos uno ver dónde podría estar ese punto. Lo ideal es realizar la gráfica y localizar ese punto de inflexión. Entonces, véanlo acá, localizamos el punto de inflexión, venimos acá y trazamos la línea constante. Ahora, vean que toda esta área, ¿verdad? Desde esto que tenemos acá, que es la parte de recesión, hasta el punto de inflexión y después todo esto va a ser caudal base. Y dijimos que el área bajo las curvas era el volumen total que se tenía. Por lo tanto, si yo calculo el área bajo la curva de esta área roja, me estaría dando el volumen total del caudal base, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el caudal base. Y todo esto que tenemos aquí sería el escurrimiento directo. Ahora tenemos también el método de la pendiente variable. En el caso de este método de la pendiente variable, bueno, aquí tienen las ecuaciones y vamos a ver cómo es que funciona. Lo mismo, trazo, lo que dice este método es que me voy a la curva de recesión, localizo el punto mínimo, esto va a venir con una pendiente constante, extiendo la pendiente constante hasta el punto del caudal pico correspondiente, que en este caso sería desde las 2 horas hasta las 5 horas. En 5 horas se extendería el caudal pico. Posteriormente ubico mi punto D o el punto de inflexión con los logaritmos que ya vimos cómo se hacía y uno esta línea de donde me quedé con una pendiente constante. Por eso se llama método de pendiente variable, porque vean que viene acá con una pendiente y aquí venimos con otra pendiente. Posteriormente del punto de inflexión, recordemos que todo lo que sigue es flujo base. Entonces ahí tenemos el Q base y el Q directo. ¿Ok? Ahí les dejo también, no sé si tienen alguna duda para pasar a la parte de aforos. ¿No? Aquí les tengo este video de YouTube para ver cuánto era que tenía, si no lo podemos ver aquí tal vez. Bueno, eran 4 minutos. Perdón. ¿Están escuchando el audio del video? No, profe. No. Vamos a ver.
Voy a dejar de compartir. Creo que tengo que volver a compartir pantalla. Profe, yo tenía una Sí, duda. sí. Con esa última gráfica que vimos, me quedó nada más una duda de dónde era que yo tomaba el otro punto de inflexión, digamos, después de que era el punto máximo en el caudal directo, la pendiente baja y el punto de inflexión es cuando la pendiente vuelve a cambiar. Vamos a ver. En esta, me dices. No se está compartiendo la pantalla. Ah, ok, perdón. Aquí. En esta. Ajá, sí, en eso. Ajá. Ok, este P es el punto de inflexión, donde tenemos cambio dependiente de los logaritmos Ah, ok, esa era que la- localizamos anteriormente. ok. Ajá. Y vean que una vez que nosotros tenemos localizado esta parte de acá, ¿ustedes ven dónde mueve el mouse? Sí. Sí, profe. Se ve. Ok, perfecto. Esta parte de acá, básicamente no hay que hacerle nada, porque ya yo sé que a partir de ese punto de inflexión, todo lo que sigue es caudal base. ¿Qué es lo que esta parte también, ¿qué es lo que me quedaría unir? Esto, ¿verdad? Por eso es que se llama pendiente variable, porque la primera pendiente trae la pendiente del inicio. Y esta otra pendiente básicamente es unir donde quedó el punto del caudal pico, ¿verdad? En este punto del tiempo, a unirlo al otro tiempo, digamos, del punto 5 al punto 8, ¿verdad? Entonces ahí ya sale la pendiente. Perfecto, gracias. Ok, entonces como vieron en el video que teníamos ahí, hay varios tipos de aforos, no voy a entrar entonces en detalles. Básicamente yo sí quiero mencionarles solo un par de cositas. Y es que en el caso del aforo volumétrico, ese tipo de aforo es el aforo más exacto que podamos tener. Obviamente, ¿por qué? Porque estamos midiendo un volumen determinado en un tiempo determinado. Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes cuando realizaron sus laboratorios, por ejemplo, de hidráulica, ese es uno de los métodos más exactos que se tenían o que se tienen. En el caso, por ejemplo, del método, obviamente el método volumétrico, pues no podemos medir volumétricamente un caudal muy grande, ¿verdad? Tienen que ser caudales pequeños. En el caso de los aforos con flotadores, es un método un poco impreciso, porque como lo pueden ver acá en la figura que tenemos acá, básicamente yo dejo ir un flotador, mido la distancia entre un observador y el otro, y la persona entonces está midiendo el tiempo en el que ese flotador se mueve. Por lo tanto, yo ahí lo único que estoy midiendo que es la velocidad superficial. Y si hay una ecuación para relacionar velocidad superficial con velocidad media, ahora la vamos a ver. En el caso de los aforos químicos, también es un método aquí que es donde se inyecta una solución concentrada, generalmente bicromato de sodio, y lo que hacemos es mediante disolución, tratar de calcular el caudal, ¿verdad? Que se tiene. Entonces ahí tenemos la ecuación, no voy a entrar tampoco mucho en detalles con eso porque sí se utiliza en campo, pero es un poco más, digamos, más complicado. En el caso de aforos con vertedores, ustedes lo vieron ahí, tenemos que saber qué tipo de vertedor es el que tenemos, si es de cresta ancha, si es de cresta delgada, qué tipo de vertedor es el que se tiene, y cada uno de esos vertedores tiene su ecuación y con eso nosotros podemos calcular el caudal. Ahora, también nosotros tenemos los correntómetros o los molinetes, como lo vieron en el video, y hay varios tipos de correntómetros o molinetes, ¿verdad? Está el que tenemos acá con estas paletitas o cápsulas.
también el que es en forma de veleta. Y básicamente la idea de esto es medir la cantidad, o sea, hacemos pasar el flujo por acá o por acá, y lo que hacemos es medir cuántas vueltas la veleta, cuántas vueltas son las que da, y eso lo multiplicamos por el número de vueltas. Cada vuelta tiene una distancia y entonces ya con eso nosotros podemos calcular una velocidad. Ahora, la distribución de velocidades, si recordamos de hidráulica, en una sección transversal, por ejemplo, en una sección regular, nosotros vamos a tener este tipo de sección donde en el fondo tenemos la velocidad mínima, e inclusive si lo llegamos hasta el puro fondo, digamos a profundidad máxima o cero, como la quieran ver, dependiendo, dependiendo si lo vemos de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, ¿verdad? Digamos que en el fondo nosotros podemos llegar hasta tener velocidades cercanas a cero o muy, muy pequeñas. Conforme vamos subiendo o vamos disminuyendo la altura o la profundidad, la velocidad, vean que va aumentando. Entonces, eso es en una sección que sea regular. En el caso de secciones irregulares, como son los ríos, obviamente esas secciones, distribución de velocidades va a variar dependiendo de la forma que tenga esa sección. Por eso es importante en una sección de natural de un río poder medir en diferentes puntos de esa sección para tratar de obtener una medición promedio. En el caso, vean, de que si yo estoy midiendo la velocidad superficial, por ejemplo, con el método del flotador, me dicen que según la distribución de velocidades, yo puedo obtener una velocidad media a 0.85 de esa velocidad superficial. La velocidad máxima se va a dar a 0.2 de la profundidad. O sea, aquí en este punto yo voy a tener la velocidad máxima. Véanlo aquí, por ejemplo, en esta gráfica, la velocidad máxima se da aquí en 1.5 y más o menos se da a una velocidad, a una profundidad de 0.2. Obviamente en el centro de la sección, porque mientras más estoy más cercana a las paredes de la sección transversal, pues menos velocidad voy a tener. Por lo tanto, es muy importante, y cuando yo quiero usar un correntómetro o un molinete y calcular el caudal total, yo primero tengo que establecer, también como lo vieron en el video, esa sección transversal. Tengo que hacer una medición topográfica de esa sección transversal y dividir esta sección transversal para poder ubicarme en cada una de ellas y medirle el área a cada uno de esos pequeños tramos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una sección de 30 metros y yo quiero medir velocidades cada 2 metros, lo puedo hacer. Y tengo que calcular entonces el área usando el método del trapecio para calcular el área trapezoidal de cada una de esas mini secciones. Por lo tanto, una vez que ya yo tengo esas áreas sub I, dependiendo de cuántos tenga dividida esa sección, yo a cada una de esas secciones tengo que calcular la velocidad media o la velocidad promedio de la sección. Ahora, ¿cómo se calcula esa velocidad media? Ya que yo tengo una distribución de velocidades tan heterogénea. Pues hay varios métodos y ¿de qué depende cada uno de esos métodos? Bueno, de cuánto tiempo, digamos, usted disponga y cuantas más mediciones de velocidad usted realice a nivel vertical, pues más exacta va a ser su medición. Y además va a depender de la profundidad del río. Cuando tenemos, por ejemplo, profundidades muy pocas, o sea, menores de medio metro, generalmente se utiliza la de un punto. Puede ser con el flotador o inclusive con 2 puntos. Ya obviamente imagínense que dividir medio metro en 3 o 4 secciones a la parte vertical se complica demasiado. O sea, ya más bien entramos en errores, pero por imprecisión de qué profundidad es la que estamos midiendo. En el caso de 2 puntos, la velocidad media la ubicamos a una profundidad de 0.2 y a una profundidad de 0.8.
Y ahí en cada una de esas secciones medimos la velocidad. Cuando estamos utilizando los 3 puntos, se mide en cada una de esas sección ahí, por ejemplo, se mide entonces en 3 profundidades diferentes. Si estamos usando 5 puntos, vean que se mide a la velocidad superficial, a punto 2, a punto 6, a punto 8 y en el fondo. Y se calcula de esta forma. Entonces, una vez que ya ustedes establecieron con cuál de esos métodos miden la velocidad media o la velocidad promedio, es hora entonces de calcular el caudal. Y entonces vamos a tomar esa velocidad media de cada subtramito y lo vamos a multiplicar por el área de la sección mojada, o sea, de donde está el nivel del río. Vean que este caudal que nosotros medimos acá corresponde solamente a este perfil de elevación o esa profundidad en esa sección, porque es la sección mojada, ¿verdad? O sea que si yo quiero medir el caudal ahora y quiero medir el caudal mañana, probablemente van a estar variando. Entonces yo tengo que ir y medir hoy y medir mañana, o si estamos dentro de una tormenta, medir en varias oportunidades para ir notando cómo va aumentando, cómo va bajando el caudal, ¿verdad? Ahora, obviamente que con estas mediciones uno se demora su tiempo, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es, bueno, antes de continuar con eso, aquí tenía un ejemplo de cómo se ve, por ejemplo, esa sección. Aquí tenemos una sección transversal de un río X. Aquí está la estación es la distancia desde el punto origen, avanzando, viendo el cauce, viendo hacia aguas abajo de izquierda a derecha, ¿verdad? O sea, quiere decir que el agua va hacia lo interno, digamos, de la pantalla. Entonces, en este caso, tenemos las profundidades de cada uno de esos puntos y aquí en cada uno de esos puntos se midió la velocidad media, ¿verdad? Se midió la velocidad media. Entonces, vean que aquí tenemos una sección A, otra. En cada uno de esos puntos vamos a tener mini secciones. A cada una de esas le vamos a calcular el ancho, o sea, el delta X, ¿verdad? O sea, qué ancho tiene esa sección y lo vamos a tener aquí. Vean que es variable en este caso. Entonces, aplicamos la formulita del área, que aquí la tenemos, calculamos el área. Luego, vean que aquí tenemos la velocidad justamente donde está la rayita, pero yo ocupo la velocidad en el punto medio. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a tomar desde el punto 0, vean que aquí la velocidad era 0 y en el punto 18 la velocidad es de punto 6. Entonces, calculo el promedio en el punto 35. Entonces, va a ser de punto 3. Y le calculo los promedios porque yo no ocupo la velocidad justamente en este punto, sino en la mitad. Entonces, para cada área W voy a tener la velocidad en el centro del área donde yo estoy estableciendo. Entonces, ahí tengo ya la velocidad media en la sección y después entonces establezco el producto del área sub I por la velocidad media sub I, lo calculo y realizo la sumatoria de los valores. Ok. Y ya tendría el caudal. Ahora, vean que se demora mucho tiempo ir con el molinete, dividir toda la sección en tramos y estar tomando en cada tramo. Eso hay que hacerlo, de fijo hay que hacerlo. Pero, por ejemplo, conforme usted va subiendo o va disminuyendo el caudal, hay que hacer una de esas mediciones para cada uno de esos caudales. Entonces, una forma de hacer un monitoreo más efectivo es utilizando la medición de alturas o tirante del río. Y en ese caso, lo que hacemos, no medimos caudal, sino lo que hacemos es que medimos la profundidad del río. Y hay dos métodos, uno que es con un linímetro
que básicamente es una tabla regulada y básicamente es como poner una regla y ustedes van viendo cómo va cambiando la profundidad. Y en el caso de un lignígrafo, puede ser por medio de flotadores, que son los que usa mucho, por ejemplo, el ICE, que es básicamente poner un tubo, se pone aquí una línea y esto va estableciendo los cambios de nivel mediante un sensor para registrar por medio del flotador cuánto va cambiando la altura de la superficie del río. O también se puede hacer de forma automática mediante un transductor de presión, que es esos instrumentos que tenemos acá, ¿verdad? En todos estos casos se registra esta de una forma manual y esta de una forma más automática con el limígrafo, los valores de los cambios en el tirante del río. Ahora, ese tirante del río, yo tengo que convertirlo a caudal, ¿verdad? O sea, tengo que convertir las alturas en caudal. Y para eso yo lo que utilizo es una curva de descarga del río. Y esa curva de descarga, vean que por ejemplo aquí, este es un registro, esta es una estación de medición con un lignígrafo por medio de flotador, con un transductor. Y entonces me genera esta gráfica. Vean que es una gráfica constante todo el tiempo, midiendo cada 15 o cada 20 o cada media hora, dependiendo de cada cuánto tiempo lo ponga yo. Y son mediciones seguidas o continuas. Ahora, esto yo lo ocupo convertir en caudal. Entonces, a ese río yo tengo que ir varias veces o varios momentos en el año o en el mes para ir a hacer el aforo con el molinete. Eso no me lo quito. Y con eso yo establezco una curva de altura por caudal, porque cada medición que yo realice con molinete completa está relacionada ¿a qué? A una altura, ¿cierto? Esa altura o ese perfil mojado me da un caudal correspondiente. Si yo voy en diferentes momentos, cuando el río está más vacío, cuando está más medio, cuando está más llenito y puedo realizar esas mediciones, yo voy a obtener esa curva de descarga. Y mediante esa curva de descarga, yo aplico la altura y voy a conocer el caudal. Entonces, yo podría relacionarlo y conocer el caudal. Entonces, a partir de acá, le aplico la ecuación y calculo caudal de descarga. Y eso es lo que se utilizaría una curva de descarga del río. Ahora, ese es un proceso que ya vieron que no es, requiere mucho tiempo y también económicamente sale muy caro porque hay que estar contratando cuadrillas para ir a hacer los levantamientos tanto topográficos como de mediciones. Además, por ejemplo, vean que si yo establecí esta curva de descarga en estas condiciones del río y después vino un huracán o vino un evento importante de inundación y cambió sustancialmente la sección transversal, yo tengo que volver a levantar esa sección transversal y volver a hacer la medición porque esa curva de descarga entonces va a cambiar, porque ahora las alturas con respecto a los caudales van a modificarse debido a la modificación que se tuvo de la sección transversal. Ahora tenemos estos perfiladores acústicos Doppler, que es una medición más automática. Y estos perfiladores lo que hacen es que miden el fondo completamente con medio de una ecosonda y también censan o miden en diferentes, tienen el mismo principio de dividir la sección en pequeñas partes y en cada una de ellas miden la velocidad. Por lo tanto, mediante este riel que tenemos acá, vamos pasando el barquito a lo largo de toda la sección del río para poder hacer la medición. Y vean que aquí entonces ya tenemos una salida donde tenemos todo el fondo del río y tenemos las velocidades en cada uno de esas secciones. Y con el método que vimos anteriormente de dividir esas subáreas I por esas velocidades promedio I es que calculamos el caudal total.
En este caso, tenemos registros, por ejemplo, de aforos. Pueden ser caudales promedio diario, pueden ser caudales instantáneos, puede ser caudal promedio mensual, caudales anuales, que se registran en diferentes intervalos de tiempo, ¿verdad? En este caso, les puse aquí unas estaciones hidrológicas, pues, a dónde están localizadas esas estaciones hidrológicas en Costa Rica. El ICE es el que tiene un registro más antiguo de mediciones hidrológicas en cauces. Sin embargo, ahora recientemente el SENARA y también el AIA se ha establecido algunos puntos de muestreo donde están realizando aforos. Pero eso es más reciente. Y ahora vamos a ver que para la parte de probabilidad nosotros necesitamos registros más duraderos. Sin embargo, vean que la distribución no es heterogénea, ¿verdad? Obviamente el ICE tiene preferencia en las cuencas con potencial hidroeléctrico. Entonces, ellos han localizado pues las estaciones hidrológicas en sitios específicos de interés para ellos. Entonces, en aquel estudio que les había mostrado anteriormente, donde se ve cuál es el déficit de estaciones hidrológicas en el país, según el criterio de la OMS, de la OMM, perdón, que tenemos acá de la Organización Mundial de Meteorología, donde nos indican nos relacionan una estación con el área, dependiendo si es en zona costera o zona montañosa o es un área más pequeña. Y aquí da como resultado cuáles son las cuencas con déficit y dónde se deberían de estar localizando. Entonces vean ustedes que casi que todas las zonas con cuencas que dan, con planicies de inundación importantes en nuestro país, no cuentan con estaciones hidrológicas. Y vamos a ver que para calibrar los modelos hidrológicos, como ya lo indicaron en algunas presentaciones los compañeros, ¿verdad? Para calcular el NASH y todo eso, es sumamente importante tener estaciones hidrológicas. Si no tenemos esas estaciones hidrológicas, podemos hacer una modelación, pero en realidad no sabemos qué tan bien anda esa modelación. Entonces vean que tenemos ese déficit en el país. Y hasta aquí con este tema. No sé si tienen alguna duda o consulta al respecto.